¿Alguna vez has sentido que, justo cuando decides acercarte más a Dios, la vida se complica de repente? No es una coincidencia. Muchos no lo notan, pero hay señales claras de que están enfrentando ataques espirituales que pueden debilitar su fe y desviarlos de su propósito. C.S. Lewis lo expresó magistralmente en Cartas del Diablo a su sobrino, mostrando las tácticas sutiles del enemigo para apartar a los hijos de Dios de su camino. ¿El problema? La mayoría de las personas ignoran estas señales hasta que es demasiado tarde. Aquí está la clave: puedes identificar y resistir estos ataques antes de que tomen control de tu mente. Sí, es posible construir una barrera contra estas influencias y vivir con un renovado fervor espiritual. Vamos a explorar las señales que quizás ya estés enfrentando sin darte cuenta y las estrategias efectivas para vencerlas. Y no te equivoques, este conocimiento puede transformar por completo la forma en que enfrentas tus batallas espirituales. Antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Aquí encontrarás sabiduría práctica e ideas que fortalecerán tu caminar con Cristo. Además, deja en los comentarios: yo me pongo la armadura de Dios. Esto mostrará que estás listo para resistir y luchar contra los ataques del enemigo. ¿Estás listo para descubrir las señales de advertencia que quizás hayas pasado por alto? Vamos juntos en este viaje hacia el entendimiento y la defensa espiritual. Los ataques espirituales muchas veces no llegan de manera estruendosa, sino de forma sutil, casi imperceptible. En Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis describe cómo las trampas del enemigo aparecen en las pequeñas distracciones del día a día. Por ejemplo, reemplazar tu momento de oración por unos minutos más de sueño o pensar que la lectura bíblica puede esperar un poco. Estas señales, que parecen inofensivas, pueden ser el inicio de un alejamiento gradual de Dios. Es como un barco a la deriva: un pequeño empujón en la dirección equivocada es suficiente para alejarte del puerto. Otro signo de advertencia es el agotamiento espiritual sin una explicación lógica. ¿Te has sentido alguna vez tan cansado que leer la Biblia o arrodillarte para orar parece una carga? Esto podría ser un claro indicio de distracción espiritual provocada por fuerzas externas. El enemigo es estratégico, sabe que debilitar tu fervor espiritual es más efectivo que un ataque directo. No es casualidad que esos momentos de desánimo lleguen justo cuando estás por alcanzar un avance espiritual importante. Por eso es crucial identificar estas señales temprano. El distanciamiento de las prácticas espirituales puede ser gradual: una excusa aquí, un compromiso allá, y de repente, lo que antes era prioridad pasa a ser secundario. La pregunta es: ¿estás prestando atención a las trampas que te alejan de Dios? Porque, muchas veces, cuando nos damos cuenta, ya estamos más lejos de lo que imaginábamos. Los ataques más peligrosos del enemigo no son los evidentes, sino los que pasan desapercibidos. ¿Has notado cómo, de repente, sientes menos interés en actividades espirituales como la oración o la lectura de la Biblia? Estas pequeñas alteraciones son tácticas diseñadas para debilitar tu conexión con Dios. No hace falta una tormenta para derribar una casa, basta con una gotera que no se repara. Dejar la oración una o dos veces puede parecer algo menor, pero así es como comienzan a formarse grietas en tu fe. Otra táctica sutil es el deseo de aislarte de otros cristianos. Tal vez empieces a ver las reuniones en la iglesia como una carga o las conversaciones espirituales como aburridas. Esto no es solo una etapa, es una señal de alerta. C.S. Lewis lo describe como el enemigo sembrando apatía y distanciamiento. Separados, somos más vulnerables. Piensa en cómo un carbón se apaga más rápido cuando está lejos de la brasa. Lo mismo sucede con nuestra fe cuando nos alejamos de una comunidad espiritual. Lo que hace estas tácticas tan efectivas es que ocultan su verdadera intención: destruir tu fervor espiritual. Muchas veces solo nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados cuando ya estamos distantes de Dios. Pregúntate: ¿has notado estas señales en tu vida? Tal vez sea momento de reflexionar sobre tu comunión con los demás y con Dios antes de que estas pequeñas grietas se conviertan en grandes obstáculos. Cuando estamos a punto de cumplir un propósito dado por Dios, las luchas suelen intensificarse. Esto no es casualidad. Es un patrón: el enemigo ataca con más fuerza cuando sabe que estamos cerca de algo significativo.
Estos ataques pueden manifestarse de muchas formas: conflictos familiares, problemas económicos o incluso crisis emocionales que ponen a prueba tu fe. Piensa en momentos en los que estabas más enfocado espiritualmente. ¿No es curioso cómo las dificultades surgieron justo en esos periodos? Las tentaciones también forman parte de esta estrategia. El enemigo tiene una habilidad especial para usar nuestros propios deseos en nuestra contra. Imagina a alguien que busca vivir de manera íntegra, pero de repente enfrenta situaciones que prueban sus mayores debilidades. Estas circunstancias no aparecen por casualidad, están diseñadas para desviarlo del camino. Es como una guerra invisible, donde las armas del enemigo están dirigidas a tus puntos más vulnerables. Sin embargo, aquí está lo más importante: estas luchas no son señales de fracaso. Al contrario, son una indicación de que estás en el camino correcto. Dios nunca prometió una vida libre de desafíos, pero sí la fuerza para superarlos. En medio de la batalla, pregúntate: ¿estás reconociendo las tácticas del enemigo o solo te sientes derrotado? Muchas veces, es en el calor de la lucha donde encontramos nuestras mayores oportunidades para crecer espiritualmente. Sentirse débil espiritualmente puede ser más que una simple falta de motivación, puede ser una señal de un ataque espiritual. Cuando orar comienza a parecer una carga pesada o abrir la Biblia resulta menos atractivo que pasar tiempo en las redes sociales, es posible que el enemigo esté intentando debilitar tu conexión con Dios. Él sabe que, sin oración y comunión, quedamos desarmados y más vulnerables a sus ataques. En esos momentos, es fundamental recordar que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino del Señor, como nos enseña Isaías 40 versos 28 y 29. Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que está débil. Es importante reconocer que estos sentimientos de debilidad no siempre son evidentes. A veces, se disfrazan de agotamiento físico o incluso de un vacío inexplicable. Pero aquí está el punto: esto es algo espiritual. ¿Has intentado poner música de alabanza o dedicar unos minutos a una oración sincera y notado cómo tu perspectiva cambia por completo? No es coincidencia. Estas pequeñas acciones ayudan a romper el ciclo de distracción espiritual y a recuperar tu conexión con Dios. Para superar estos momentos, busca ayuda en el lugar correcto. Refuerza tu armadura espiritual con versículos que fortalezcan tu fe, como el Salmo 23 o Efesios 6 versos 10 al 18. Cultiva hábitos que renueven tu energía espiritual, como participar en reuniones de oración o hablar con mentores cristianos. Y lo más importante, entiende que estos momentos de debilidad no son señales de derrota, sino invitaciones de Dios para depender más de Él. Después de todo, si Dios te ha sostenido hasta ahora, ¿por qué sería diferente ahora? Comprender el propósito de Dios para tu vida es como encontrar un mapa en medio de un viaje lleno de desafíos. Al acercarte a Cristo, las piezas comienzan a encajar, y lo que antes parecía confuso se vuelve claro. Este entendimiento es crucial porque el enemigo tiene una táctica precisa: atacar tu identidad y propósito. Él sabe que, sin dirección, eres más vulnerable a las distracciones espirituales. Piensa cómo esto se manifiesta: un trabajo que no te llena, relaciones que te alejan de Dios o una sensación constante de estar perdido. Estos son signos de que algo necesita cambiar. Descubrir tu propósito no es un proceso instantáneo, pero es transformador. Requiere oración, búsqueda en la palabra de Dios y disposición para escuchar su voz. ¿Te has preguntado por qué Jesús dedicaba tanto tiempo a la oración? Él sabía que su misión debía estar alineada con la voluntad del Padre. De la misma manera, puedes comenzar identificando los dones y talentos que Dios te ha dado y preguntarte: ¿cómo puedo usarlos para glorificarlo? Imagínate el impacto de utilizar tus habilidades para servir en la iglesia o ayudar a alguien que lo necesita. Esto no solo trae claridad, sino que también renueva tu fervor espiritual. Recuerda que cumplir tu propósito es una jornada continua. Incluso cuando todo parece ir en tu contra, hay una fuerza mayor actuando a tu favor. Cada paso dado junto a Cristo fortalece tu resistencia frente a los ataques del enemigo. Permanece atento a las señales de que tu camino está alineado con la voluntad de Dios, porque es precisamente en esos momentos cuando los desafíos espirituales tienden a intensificarse. Después de todo, quien está en el centro de la voluntad de Dios es un objetivo claro para el enemigo:
pero también está fortalecido por la armadura de Dios. Enfrentar ataques espirituales requiere preparación y vigilancia constante. No es posible ganar esta batalla con nuestra propia fuerza, necesitamos la armadura de Dios para protegernos. Esta armadura, descrita en Efesios 6 versos 10 al 18, no es solo una metáfora, sino una guía práctica. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como escudo. Cada elemento nos recuerda que debemos estar cimentados en la palabra de Dios y conectados con Él. Un consejo práctico: empieza el día con una oración específica, pidiendo protección contra distracciones y fortaleza para resistir las tentaciones. La Biblia y la oración son tus armas más poderosas. No basta con leer las Escrituras, es necesario meditarlas y aplicarlas en tu vida diaria. Dedica un tiempo intencional para estudiar pasajes que hablen sobre resistencia espiritual, como Santiago 4 verso 7, sométense a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Además, rodearte de personas que comparten tu fe hace toda la diferencia. Un pequeño grupo de oración o un mentor espiritual puede ser un refugio en tiempos de lucha. Por último, mantente espiritualmente alerta. El enemigo no descansa, pero Dios siempre está presente para fortalecerte. Actividades simples, como alabar mientras realizas tareas cotidianas o hacer ayuno para buscar dirección, ayudan a renovar tu fuerza espiritual. Recuerda que la batalla no es solo tuya, Dios está contigo, y con Él siempre tienes la ventaja. ¿Qué estás haciendo para mantenerte firme? Ahora que conoces las señales de un ataque espiritual y las estrategias para vencerlo, la pregunta es, ¿cómo vas a aplicar esto en tu vida? Tal vez hayas notado que pequeñas distracciones han debilitado tu fe o que el desánimo ha tomado el control de tu rutina. ¿Por qué no dar el primer paso hoy? Refuerza tu armadura espiritual, dedica tiempo a orar y busca en la Biblia la fuerza que solo Dios puede ofrecer. Después de todo, ¿cómo puedes protegerte si no estás preparado para la batalla? ¿Te has imaginado cuánto puede cambiar tu vida al poner en práctica estos principios? Piensa en lo que sería enfrentar tus desafíos con la confianza de quien está armado con la verdad y la justicia de Dios. ¿Qué tal compartir este mensaje con alguien que también necesita ánimo espiritual? Recuerda, juntos somos más fuertes frente a los ataques del enemigo. Si este contenido fue útil para ti, no olvides ver los demás videos del canal. Suscríbete, activa las notificaciones y sigue explorando formas de crecer en sabiduría y fe. En los comentarios, comparte cómo piensas aplicar estas enseñanzas y anima a otros con tu experiencia. Que Dios bendiga tu camino y nos vemos en el próximo video.